En estos instantes, venga la palma, los aplausos. Atención, amigos de la orquesta, súper exclusiva, por favor, ahí nomás. Felicito, Ruth, ahí nomás. Marcha nupcial. Los amigos de la orquesta súper exclusiva que el día de hoy también son partícipes de la felicidad del Rey y Ruth. Pero ¿dónde está la familia más alegre? A ver, la familia más alegre, ¡una bulla! Parece que están un poco bajo de ánimo, ¿sabes? Las chicas, ¡una bulla! Los varones, un silbido. 3, 1 para los recién casados, ahí. Vamos a orquesta con 11. La orquesta va a tocar. Súper exclusiva. Y todos acompañados con la palma, por favor. En estos instantes, Freddy Pizarra, Ruth Soto, haciendo su reconocimiento. Todas las hermosas instalaciones del Centro de Convenciones El Paraíso de Yanamá. Venga la palma, los aplausos para ellos. Acompañan sus señores paraguinos, señor Cirilo Gómez, señora Vilma Paraguay. Que vivan los recién casados. Venga la palma por aquí, por ese lado, recibiendo el cariño, los mejores argurios de parte de la familia concentrados el día de hoy, por un solo motivo, por una felicidad de Freddy y Ruth. Por aquí, amigo. ¿Y qué pasó con los aplausos, damas y caballeros? Muchas gracias, súper exclusiva. Bien, en esta oportunidad, en primer lugar, darle las gracias a Dios por concedernos un día más de vida. De llegar a esta fecha tan esperada, esta fecha tan anhelada, tan soñada por Freddy y Ruth. El día de hoy se juraron amor eterno ante los ojos de Dios. Recibieron la bendición de Dios, recibieron la bendición de sus padrinos y de sus padres. Damas y caballeros, antes de poder iniciar con la ceremonia, voy a pedirle por favor que todos se pongan de pie, toda la familia, todas las amistades, y sobre todo voy a suplicar a un integrante de la orquesta Super Sensación del Perú que nos acompañe con el minuto de silencio que en vida fue su señor padre de Ruth, señor Ciro Soto Zulca. Por favor, si están con una prenda en la cabeza, quitárselo por favor. Minuto de silencio para poder iniciar con la ceremonia. Cuando guste.
Ok, muchísimas gracias. Los aplausos a ver, señora, vengan las palmas. Señora Ruth, yo sé que tu papito Ciro Soto se encuentra al lado de Papá Dios, al igual que ustedes, él se encuentra feliz, contento y siempre pidiendo a Diosito que ilumine su vida de ustedes. ¿Me acompañan? Tres presentes bien fuerte para el señor Ciro Soto. ¡Ciro Soto! ¡Ciro Soto! ¡Ciro Soto! Una vez más, la palma, por favor. Bien, amigo Freddy. Amigo Freddy, por favor, al centro, por favor. Ahí las florcitas, que nos apoyen. Ahí que nos apoyen, por favor. A ver, Malvina. Bien, al centro del local. Se preparan los amigos de la Orquesta Super Sensación del Perú con el clásico Danubio Azul. Por favor, al mismo centro del local. Mismo centro del local. La pista de baile. Quiero pedirle a Freddy y a Ruth que se miren fijamente. Hoy es su día de ustedes. Hoy olviden todos los problemas que nunca faltan en casa. Quiero que hoy se diviertan en compañía de los padres, los hermanos y de toda la familia. Valga la redundancia, llegó el día esperado, el día soñado. Por fin, hoy contrae el matrimonio. Y ante los ojos de la sociedad, queremos que nos regalen un beso, a ver, fuerte, a la una, a las dos y a las tres. Venga la palma, señores. Ahora sí, soltamos los nervios, Freddy, soltamos los nervios, Ruth, y a disfrutar de esa fiesta. Cuando guste, Orquesta Super Sensación del Perú con el clásico Danubio Azul. Y los pajes, los choquinos nos movemos de un lado para el otro, ¿vaya? Y todos acompañaron con la palma, señores. Acompañando con la palma, los aplausos. Sonría, Ruth. Sonríe, amigo Freddy. Porque Dios es amor. El matrimonio es una decisión sabia que dos personas inteligentes deciden unir sus vidas ante los ojos de Dios. Primero fueron amigos, enamorados, novios y hoy en día esposos, cumpliendo con el sacramento del matrimonio. La palma, señores, que se sientan en alegría, los mejores armonios. Sí, por favor, disfruten de ese momento, Freddy, Ruth. Una vueltita más, Freddy. Una vueltita, rota, Qué bonito. Hoy es sábado 28 de junio. Una fecha que va a quedar grabada, programada en la mente y en el corazón de ustedes.
eso que recién estamos iniciando, Freddy y Ruth, pero los veo un poco tristes. ¿Por qué están a ver tristes? Freddy, el gasto ya está hecho, Freddy, por si acaso. A ver, ¿dónde están los familiares de Freddy? 3 zurras para Freddy, jiji, jiji, jiji. ¿Dónde están los familiares de Ruth? 3 zurras para Ruth, jiji, jiji, jiji. Ahí está el cariño de parte de toda la familia, de parte de todas las amistades que realmente los quieren a ustedes. El día de hoy son parte de esta nueva historia de amor que se escribe a partir de hoy, sábado 28 de junio de este año 2025. Freddy y Ruth han escogido a 2 personas maravillosas para que puedan hacer sus guías de ellos, para que puedan ser sus segundos padres, sus padres espirituales. Me refiero al señor Cirilo Conés y señora Vilma Paraguay. Le invitamos, por favor, al centro del local. ¿Y dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos para los padrinos? Son una hermosa pareja de muchos años de matrimonio. Freddy y Ruth pusieron sus miradas, sus ojos en ellos para que sean sus padrinos. Ellos van a saber guiarnos con sus consejos a Freddy y a Ruth. Muy bien, orquesta súper exclusiva. Vamos con música en esta tarde. Cuando guste. Se prepara el señor Alejandro Lizárraga y señora Fidencia Vilches. Los papás de Freddy, por favor, ubicarse en este lado. Se prepara también los papás de Ruth, en representación del señor Ciro, nuestro amigo Roger Soto, señora Marta Guamán. Ubicarse, por favor. Señora Fidencia Vilches. A la voz de 3 en cambio. A la 1, a las 2 y a las 3. Cambio. Turno para los papás de Freddy. Señor Alejandro, así pasen los años, Ruth siempre será la luz de tus ojos. Voy a pedirle a Ruth que le dé un beso en la frente a su señor padre por todo ese amor. A ver, un besito, Ruth, a tu papi en la frente. Vengan los aplausos, señores. Doña Fidencia Vilches ganaron un hijo más a la familia. A continuación, vamos a invitar al joven Roger Soto y doña Marta Guamán. Adelante, por favor. Venga la palma, los aplausos. Sonría, joven Roger Soto. Doña Marta Guamán, feliz, alegre, contenta, cumpliendo con los hijos. Se preparan los hermanos de Freddy, Gloria y Rodrigo, por favor. Gloria y Rodrigo. A la 1,
Teresa. A la 1. Saúl y Teresa. A las 2. Cambio. Cambio. Adelante, Saúl. Se prepara Elmer y Alejandra. Elmer y Alejandra. Elmer. A la 1. A las 2. Cambio. Se prepara Rolando y Rubí. Rubí y Alejandro. Alejandro y Rubí a la 1. Atención, Rubí. ¿Dónde está Alejandro? Alejandro, ¿estás? Cambio, adelante, chicos. Se prepara Miguel y Pilar. Miguel y Pilar. ¿Está Miguel, Pilar? No está, ¿no? Se preparan los hermanos de Ruth, Rocío y Edwin. Rocío, Edwin. Adelante, por favor. Ahora sí vamos a invitar a los familiares que ingresen, pero con sus respectivas parejas. Donde estoy ubicado, por favor. Ok. Hace su ingreso el señor Luis Guamán y la señora Graciela. Adelante. Todos con su pareja, por favor. Con pareja. El señor Elmer Guamán y Carmencita Montes. Adelante, cambio. Se prepara el señor Miguel Guamán y la señora Lourdes Ledesma. Cambio. Se prepara el señor Richard Ospina y Rosita Cancha. A la 1. A las 2. Cambio. Se prepara Roger Pitú y esposa Daisy Guamán.
Padrinos de bautiza de Ruth. Vamos a invitar al señor Percy y la señora Flora. Adelante, por favor. Invitamos a nuestros amigos Percy, Guamán y Diana Escobar. Adelante, por favor. Cambio. Invitamos a Ronald y Jocelyn. Cambio. ¿Alguna parejita más? Por favor, Se prepara Daniel Soto y Liliana Sánchez. Cambio. Se prepara Abel y Marlene. Cambio. Adelante, por favor. Se preparan los mismos Mabel y Anderson. Anderson y Mabel. Kelly. Adelante, Kelly Anderson. Se preparan también los primos de los recién casados, Luis y Anita. Cambio. El señor Francisco León y doña Antonia Pérez. Cambio. Se preparan los hermanos Pepe Soto y Cintia Soto. Cambio, adelante, Josecito y Cintia, adelante. Para poder finalizar ya, por favor, la última parejita. El pequeño Rolando y Rosita. Adelante, cambio y con ello finalizamos. Miren a las cámaras. Ahora voy a pedir a Ruth y a Frey. Vuelven a bailar ustedes. Allá, sigue la orquesta, las chicas. Antes que se acabe, por favor, las chicas, ¿dónde se fueron? El baile más rápido. ¡Venga, palmas! Qué bueno. A ver, antes que se vayan las chicas, una fotita era al lado de papi y mami. Ahí están las hijas, súper bellas. ¿Para qué? Ay, miren, miren. Miren, chicas. Miren, 1, 2, 3. Muy bien. Muy agradecidos, señores. Ahora sí, vamos a invitar que todos se ubiquen en sus respectivos lugares. Solamente se queda Ruth. Solamente se queda Ruth. Por favor, amigos, por unos minutitos nomás, dejarlo a Ruth sola. Están las solteras. No hay nadie, Ruth.
A ver, una. A ver, ¿a quién más vamos a llamar, Ruth? ¿Dónde están las solteras? Ay, ay, ay. Solteritas guapas. Al centro, por favor, todas las solteras. ¿Soltera también? ¿Ah? ¿No? ¿Qué animado es ese? Ah, Perina. Allá. A ver, ¿dónde están las solteras? ¡Wow! Vamos, chicas solteras. A ver, pero todas le agarramos la cinturita a Ruth. A ver, chicas, le agarramos la cintura a Ruth. Y una vueltita, a ver, una vueltita. Hacemos el trencito, chicas. Hacemos el trencito. Vamos, orquesta. Vueltita. Y los varones, un silbido para la soltera. Mamacitas. Vamos a ir, orquesta super sensación del Perú. Pero con ganas, Ruth. A ver, una vueltita, Ruth. Y nos damos la vueltita a todas las chicas, a ver. Solteras. ¡Eso! ¡Vamos, chicas! ¡Chicas, una bulla! ¡Que viva la soltería! Ahora sí, por aquí, Ruth. Por aquí, Ruth. Nos quedamos ahí, no van las solteras. Pero vale, chicas, ¿ah? Vamos, Ruth. Chicas, tienen que atrapar con qué en el aire, ¿ah? No vale recoger del suelo. Si lo recogen del suelo van a ser pisadas toda su vida. Vamos, Ruth. Usted ve conveniente, puede ser en la primera, segunda, tercera. Unos pasitos más adelante, chicas. No tengan miedo al matrimonio. Es bonito. ¡Vamos! Ruth, a la una. Ruth, a las dos. Ruth, a las tres. Ah, se la saben, chicas. Ahí, Ruth. Un pasito más adelante, chicas. Ahora sí. Ruth, a la una. Ruth, a las dos. Ruth, a las tres. Les voy a pedir, chicas, que cuando lancen, nadie se siente novedad, ¿ya? Porque va a haber una pequeña sesión de foto con ustedes. Ok, ahora sí, Ruth. A la una, a las dos y a las tres. No, más fuerza, faltó fuerza, faltó fuerza. A ver, Ruth, media vueltita, a ver. ¿Quién ya tiene que seguir tus pasos por ahí? ¿Quién puede ser? La chica de verde, la chica de color capibara, la chica de color blanco. ¿Quién puede ser? A ver. ¡Vamos! Ruth, a la una. Ruth, a las dos. Ruth, a las tres. Pero más. Te ha faltado un poquito más fuerza. Un pasito más adelante. Ahora sí. A la una. Pero la mano se ría, chicas, a ver. La que no levanta la mano está embarazada. A la una, a las dos y a las tres. ¡Wow! Ahora sí, chicas, un fotito todas. Todas, a ver, una foto. Todas, a ver. A ver, vamos para la foto. Hacemos media luna. Dos fotos, ¿ya? La primero formal y la siguiente foto loca. A ver, primero la formal, sonrían, chicas. Muy bien, y ahora sí, la foto loca. Tu última foto como soltera, Ruth. Ok, gracias. Vamos a ver.
de quién se trata la afortunada. Su nombre, señorita Iraida. Más o menos como quisiera que sea el nombre de tu vida. ¿Alto o bajo? Alto. ¿Flaquito o chapado? Chapado, dice. ¿Con plata o sin plata? Lo que Dios manda. Muy bien, a ver, vamos a ver. Atención. Gracias, Ruth. Vamos a invitar a nuestro amigo Freddy, por favor, que se acerque. Freddy, en mano, tiene una caja de whisky. Solamente, claro. Atención, llamada a todos los varones solteros. No importa la edad. Vamos a acelerar, a ver, chicos, detrás de todos por el momento. Por favor, amigo Pitoy, he dicho solteros. A ver, todos los solteros. Ahora sí, la orquesta super responsiva nos acompaña, por favor, con el llamado a los solteros. ¿Dónde están los solteros, por favor? A ver, acérquense. No tengan miedo al matrimonio, chicos. Vamos, Percy. Vamos, Percy, por aquí. Chicos solteros, por aquí. Solteros también, el equipo filipino. Ahora sí. Pero con las manos arriba, solteros. Tienen que atrapar la caja de pisco, ¿no? O de ron. Tienen que atraparlo en el aire, ¿eh? No vayan a recoger de piso. Van a ser obedientes toda su vida. Hay un poquito más adelante, solteros. ¡Wow! Ahora sí, Freddy, para poder acelerar. A la una, a las dos y a las tres. Mira, es una caja de un rico pisco tabernero. ¿Quién será el afortunado? ¿Quién será el afortunado? Freddy, a la una, a las dos y a las tres. No vale. Por favor, chicos, no se vayan a sentar luego. Miren también unas fotos con Freddy. Ahora sí, Freddy. A la una, a las dos y a las tres. ¡Wow! Vengan las palmas. Chicos, una fotita, una foto. Ahí. Vamos a hacer dos fotitos ya. Primero la formal, en la segunda los cargamos. A ver. Sonrían, chicos. Una, dos, tres. Pero si lo cargamos a Fred, chicos, está un poco triste, Fred, a ver. Lo cargamos y lo lanzamos hasta el techo para que... ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! Vengan los aplausos, señores. ¿Dónde está el contenido del pisco? ¿Dónde está el pisco? A ver, por favor, que lo traen, por favor. Felicita a ver tu propia mano para que le pueda hacer la entrega al joven Roger, el afortunado Roger. Vamos a invitar a la señorita Iraida. ¿Dónde está Iraida? Pero Iraida nos ha dicho que quiere un hombre alto. No es alto. Me ha dicho que quiere un hombre cuerpón, chapado. Vino sin su cuerpo. Aquí, papá, aquí. Me ha dicho que dinero ya trabajando se hace. A ver, amigo Roger, por ahí está Iraida. Por favor, invítala a bailar, por favor. A ver, Roger, sea caballero, yo te lo agarro, por favor. A ver, le invitamos a Roger. Por favor, acércate, por eso está soltero, pues, Roger. A ver, un besito en la mejilla, por favor, como saludo. Qué bonito. Ahora al centro, por favor. Orquesta Super Sensación. Una chiquita de Danubio Azul. Esto puede ser el próximo matrimonio. Roger y Iraida.
Pero bonito, agárrale la cintura, pues, Roger. Allá. Vamos, vamos a ver, Roger y Leira. Próximo matrimonio 2030. Sonría, pues, Roger. Para aquí, por aquí. Venga, la palma, los aplausos. Ahora sí, Roger, para ustedes dos, ¿no? Ok, gracias. Señores, llegó el momento de poder... Oye, ya se fueron. Llegó el momento de poder realizar el brindis de honor. El brindis por la felicidad de Frei y Ruth. Pero vamos a acercarnos en la mesa de honor, por favor. Las eliminaciones, pero no voy a decir de ahí va. Reflector de Damas y caballeros, todos tenemos nuestra copita en mano. Vamos a mandar saludito para Rudy de la Cruz. Hoy es un día muy significativo para Frei y Ruth. Hoy, gozando de la presencia de toda la familia que vino desde muy lejos, solo para poder compartir la felicidad de ustedes, ser testigos presenciales de esta hermosa historia de amor. Damas y caballeros, en primer lugar, voy a ceder los micrófonos al señor padrino, el señor Cirilo Gómez, para que me pueda agradecerles a cada uno de ustedes y unas palabras para los recién casados. Vengan los aplausos para el padrino Cirilo Gómez, los aplausos para él. Padrino, buenas tardes. Estimados novios, distinguidos compadres, comadres y presentes en general. Primeramente, reciban mis cordiales saludos. Dios mediante, y son un honor para mí acompañarlos en este día tan especial que ha sido elegido para festejar y celebrar el matrimonio de Freddy y Jesús. Agradezco de corazón la confianza que han depositado en mí al elegirme como padrino. Quiero compartir una reflexión sobre el amor y el matrimonio. El amor es un viaje, una aventura lleno de alegrías y desafíos. En el matrimonio se unen dos almas para construir un futuro juntos, apoyándose en los momentos más difíciles y celebrando cada logro. Les deseo un matrimonio lleno de amor, confianza, respeto y felicidad. Que la alegría de este día se multiplique con el paso del tiempo. Una vez más, agradezco a todos los presentes por acompañarnos en este evento tan especial que está realizándose acá. Ya que el tiempo es corto en este día, hay que aprovechar a lo máximo para festejar y brindar con cada uno de ustedes. Gracias. Que viva el matrimonio de Freddy y Ruth. Gracias. Fuerte los aplausos, damas y caballeros. Bien, en esta oportunidad vamos a ceder los micrófonos a los protagonistas de esta hermosa historia de amor. En primer lugar, los aplausos para Ruth Soto Guamalde Lizárraga. Aplauso para ella, por favor.
nos da un día más de vida. Hoy me siento contenta, alegre con mi matrimonio. Gracias a cada uno de ustedes, tíos, tías, primos, que han dado el afán de venir lejos. Les agradezco bastante y les deseo que lo disfruten hasta las últimas consecuencias. Muchísimas gracias infinitamente a todos los presentes que están acá conmigo en mi boda. Muchísimas gracias. Y agradecer a mi papá, a mi mamá, que nos acompañe hasta que nos hace llamar el destino. Papá, mamá, les quiero mucho, y a mis hermanos les agradezco bastante. Muchísimas gracias. Fuerte, fuerte los aplausos. Son palabras bastante emocionadas que salen desde el más profundo de sus corazones de Ruth. A continuación, damas y caballeros, permítanme ceder los micrófonos al feliz novio, Feli Lizárraga Vilches. Aplauso para él, por favor. Bien, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Primeramente, agradecer a Dios por darnos un día más de vida. Segundo, agradecer a toda la familia que se han esforzado y están lejos para estar presentes en un compromiso tan importante como hoy. La familia de Lizárraga, la familia Vilches, la familia Guamán Soto, los primos en general, quiero agradecer infinitamente a todos los primos, amistades y a mi padrino por ser un padre más espiritual para mí. Hoy me siento feliz, quiero que lo disfruten la muestra hasta las últimas consecuencias, espero que les guste. Muchas gracias. Fuerte los aplausos. Ahora sí, damas y caballeros, nos ponemos de pie todos con nuestra copita en la mano. Nos ponemos de pie todos, por favor. Llegó el momento más importante de la ceremonia, de poder brindar por la felicidad de Feli y Ruth. Ok, en esta oportunidad, la persona designada para el brindis de honor, el señor Lucho Guamán. Vamos a invitarle, por favor, para que pueda realizar y pueda brindar por el amor de Feli y Ruth. Amigo Lucho, buenas tardes. Bien. Primeramente, agradecer a nuestro Creador por este día tan importante que nos ha reunido hoy día en su boda de mis sobrinos, y agradecer infinitamente a mi compadre Cirilo, a mi comadre Vilma. Muchas gracias por este compromiso, por esta responsabilidad hacia mis sobrinos, y ahora llega a ser como un hijo para ustedes. Igualmente, yo estaré encaminando, guiando, dando pasos para adelante para que siga como un hijo, como una hija, y sus lados, compadre y comadre. Y encima decirte que esperemos y disfrutemos cada día que se acercaba para este 28 de junio. Bueno, los apuros y las preocupaciones, pero hoy día se las está realizando. Bien, muchísimas gracias. Nada más para cortar el tiempo, para acelerar. Bueno, vamos a hacer el brindis con todos que a mí me designaron. Arriba las copas,
adentro, adentro, salud. Al fondo. ¡Salud! Y siempre que reine la comunicación, el respeto entre el rey y el Ruth. Esa es la base para el éxito de un matrimonio. El respeto, comunicación y confianza. A ver, juntamos la copita, los cuatro, por favor, juntamos las copitas, juntamos, miramos a las cámaras, los cuatro, a ver, juntamos las copitas. Junten. Mira, 1, 2, 3. Ahí está, qué bonito recuerdo. Allí, no sé. Muy bien, damas y caballeros, de esa manera hemos finalizado la primera parte de la ceremonia. Lo que se viene a continuación, se viene el almuerzo y también la sesión de fotos de modo general, donde el rey y Ruth va a pasar de mesa en mesa, como saludándoles a ustedes por visitar el día de hoy su matrimonio.
¡Cuánta elegancia! Robando miradas y suspiros. Gracias, padrinos y vino Cone. ¡Viva Paraguay!
Ahora sí, a ver, atención. Ready. Atención, a ver, chicos, chonguinos, por favor, una fotito, a ver, una fotito ahí, todos con los recién casados. A ver, amigos, a ver, una fotito con los chonguinos, una fotito, a ver, con todos los chonguinos, a ver, nos formamos todos los chonguinos, por favor, para la foto con los recién casados. Acérquense, por favor. Saludos de bienvenida, los aplausos, señores. Pasión Sabayanguina. Vamos a invitar a él, a los recién casados, algunos familiares. Vamos a bailar, vamos a bailar. Campeones, campeones.
casados. Muy bien.